¿eh? El tema de hoy es el modelo costo-volumen-utilidad. Y esto no es otra cosa que el punto de equilibrio. El punto de equilibrio que corresponde a la mínima cantidad que una empresa debe vender. Es el eh, relacionado con un nivel de ventas óptimo que deberíamos tener para que la empresa no gane ni pierda, esté tablas. El modelo va a tener, o lo que conlleva, se te puede ocultar esto, pues, importantes. Lo que conlleva es la determinación del punto de equilibrio, que como les digo es una cantidad, es un punto donde se cubren los costos fijos y variables de la operación de la entidad. Entonces aquí nos remitimos un poco a esa clasificación que, que había en la segunda presentación, que estaban los costos fijos y variables. Recordar que los costos fijos y costos variables dependen del nivel de, eh, ¿cómo se llama esto? De producción. Entonces, los costos fijos son costos que no dependen del volumen de producción y costos variables que sí dependen del volumen de producción. Los costos variables, entre más unidades produzca, mayor serán. En cambio, los costos fijos son costos ya dados por la capacidad instalada, por ejemplo, el alquiler, la maquinaria, el personal, que sin importar si yo produzca una o 50 unidades, pues va a tener el mismo costo, bueno, hasta ciertos rangos, ¿verdad? Que es lo que decíamos. En cambio, los costos variables, pues sí, si yo no produzco nada, no tengo ese costo. En la sesión 2 aprendimos cómo realizar la función para modelar los costos fijos y variables, que era la parte de segmentación de costos. Aquí vamos a seguir con esa clasificación, ¿verdad? Pero lo que estamos buscando es el punto de equilibrio, la cantidad para que esa ecuación nos dé cero. Dice que permite la planeación de utilidades determinando los niveles de producción y ventas, ¿verdad? Básicamente, aquí ya vamos a ir iniciando un poco con el siguiente tema, que es el de presupuestación, dado que el punto de equilibrio nos va a permitir modelar varios presupuestos, ver las cantidades, un poco la parte de planeación estratégica de, bueno, qué es lo que le sirve más a la empresa a niveles de producción. Elementos que son necesarios. Yo tengo que conocer los costos que maneja la empresa, ¿verdad? Claramente. También tengo que determinar los volúmenes. Y finalmente tengo que conocer los precios. Es importante que algunos de estos no necesariamente son variables que dependan del control de la empresa. Algunos de estos pueden ser fijados por la empresa, otros pueden ser fijados por la industria. Em, pero yo tengo que intentar conocer los tres. De hecho, bueno, vamos a tener ahorita más adelante la fórmula y pues es muy claro que si yo no conozco cuánto es lo que necesito producir, cuánto es lo que puedo cobrar por esto y cuánto es lo que me cuesta, no voy a poder realizar o aplicar la fórmula necesaria. En el caso de los costos, vamos a manejar dos tipos, ¿verdad? Como ya lo mencioné, los costos variables y los costos fijos. También ya lo mencioné, uno depende del volumen de producción, el otro más bien de la capacidad de la institución. El costo variable es por unidad y el costo fijo pues es un monto total. Otro elemento que tenemos que conocer es el margen de contribución. Si yo conozco el precio de venta del producto y el costo variable, el margen de contribución dice que es la diferencia entre el precio y el costo variable. Es cuánto me gano por unidad para poder cubrir los costos fijos. Y bueno, ahí la formulita, era muy sencilla, precio menos costo variable. Em, Dice que la porción de los ingresos que cubren los costos fijos y una vez que ya los costos fijos se han cubierto, comienza a generar utilidad. Entonces, vamos a tener que el margen de contribución básicamente, si yo tengo el ingreso que proviene del precio, todo esto es mi ingreso, pues un pedacito de ese ingreso es costo variable y el otro es el margen de contribución. Ahora, el margen de contribución, ¿verdad? Porque básicamente yo a los ingresos que provienen del precio le voy a quitar el costo variable.
y lo demás sería mi ganancia. Pero esta ganancia tiene que ser utilizada para cubrir el costo fijo. A partir de que cubra el costo fijo, lo que me queda, lo que sobra, es la utilidad de operación para cubrir cualquier otro gasto o situación de la empresa, por ejemplo, el pago de los dividendos. En este aspecto, el punto de equilibrio corresponde a la cantidad de artículos que se debe vender para que la empresa no gane ni pierda, ya que sus ingresos alcanzan para cubrir los costos variables y los fijos sin que quede una ganancia. La fórmula es esta. Cantidad de equilibrio, punto de equilibrio es igual a los costos fijos divididos entre el margen de contribución. Y tal vez no viene por ahí. Ese margen de contribución es unitario, es un margen de contribución por unidad para que nos salga esta fórmula adecuada. Vamos con un ejemplo sencillo. Dice que una empresa cuyo precio de venta es de 10, el costo variable es de 5 y el costo fijo es de 5. Ya aquí, y que es un elemento que hay que tener muy en cuenta, yo les estoy dando cuánto es el costo variable, cuánto es el costo fijo y cuánto es el precio de venta. Anteriormente les decía que la determinación del costo, el variable, el costo fijo, hay que ver cómo se logra determinar. Algunas veces es por variables externas a la empresa, otras veces por variables internas a la empresa, pero es de los elementos más complejos, porque a veces no es tan claro cuál es el costo fijo que vamos a tener y cuál es el costo variable, o como vimos en la segunda clase, hay costos que son semivariables, entonces tiene un pedacito fijo y uno variable. Entonces, esos elementos son los que hacen en la práctica que se complique un poco el modelo. Pero una vez que yo ya he determinado el costo variable, el costo fijo y el precio, pues ya la aplicación de la fórmula es muy sencilla, ¿verdad? Aquí tengo, por ejemplo, que ese punto de equilibrio en esta empresa es de 5, bueno, los 5.000 de costos fijos divididos entre el margen de contribución, que es el precio unitario menos el costo variable unitario. Sería 5.000 entre 5, que es el margen de contribución, y eso corresponde a 1.000 unidades. 1.000 unidades es el punto de equilibrio este, de este ejemplo. Ese punto de equilibrio tenemos que entenderlo que son las unidades para no ganar ni perder. En esas 1.000 unidades es la cantidad mínima que yo debería estar produciendo o vendiendo en este negocio. Menos de 1.000 unidades significa que la empresa está perdiendo. Dice que deberíamos interpretarlo de esta forma. Por cada unidad que vendo, cubro el costo variable y me quedan 5 colones para cubrir los costos fijos. Estratégicamente se convierte en una meta de ventas, ¿verdad? Yo debería vender 1.000, ¿verdad? Es parte de la estrategia que deberíamos tener. El departamento de ventas, como mínimo, debería tener ese elemento. Vean que aquí lo que estoy haciendo es aplicando la fórmula. Es un cálculo sencillo. También podemos verificarlo con el estado de resultados. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, si mi punto de equilibrio era de 1.000 unidades, 1.000 unidades por 10 de precio, yo puedo proyectar mis ventas de 10.000. Los costos variables que eran de 1.000 unidades por 5 cada de costo variable unitario son 5.000. El margen de contribución, por tanto, me dan 5.000 y los costos fijos se dan de 5.000, la utilidad es de cero. Esta posibilidad de proyectar un estado de resultados a partir del punto de equilibrio es lo que anteriormente mencionaba que servía para la parte de planeación estratégica. Aquí yo puedo ir viendo diferentes escenarios para ver, bueno, ¿qué pasaría si vendo 1.500 unidades, por ejemplo? ¿Cuánto será la utilidad? ¿Me interesaría ingresar en ese negocio si tengo esos niveles de utilidad o no? ¿Qué elementos tendré que hacer para tener esos niveles de ventas? Entonces, este punto de equilibrio se vuelve un elemento estratégico para ese proceso de toma de decisiones. No sé si hasta acá tienen alguna consulta. No.
No, Vea, profe, por el momento todo va muy claro. ok, está bien. Les decía que voy a complicar un poquito. Bueno, no, aún no. También lo puedo hacer gráficamente. Ahí tal vez me estoy brincando un paso. Em, Vean que el punto de equilibrio aquí yo lo determiné con una forma. También lo puedo presentar como un estado. Todo depende de quién es el usuario de la información, pero estos datos también se prestan para presentarlos como un gráfico, donde yo tendría las variables de costo y unidades. Entonces, yo puedo ir modelando para hacer este, una presentación pues un poco más, este, ejecutiva, posiblemente, ¿verdad? Em, y entonces, yo puedo considerar, por ejemplo, aquí el costo fijo, que es este de color azul, y está a nivel de 5.000 unidades. Ese es el nivel de costo que, sin importar lo que suceda, yo tengo que cubrir, ¿verdad? Y reitero, alquileres, por ejemplo, salarios. Puede ser que la gente no venda nada, no produzca nada, y las instalaciones están ahí desocupadas, pero si ya yo incurría en la misma, es decir, es un contrato, lo que fuera, tendré que pagar. Tenemos el costo variable unitario. Ese comienza en cero. Vean que su comportamiento comienza en cero porque si yo no produzco nada, tampoco tengo costo variable. El costo variable va aumentando conforme voy aumentando la cantidad de unidades. Entonces, a una cantidad de 0 unidades tengo 0 costos, pero a una cantidad de 500 unidades tengo 2.500 de costo. Es un efecto potenciador porque serían las unidades por 5. Así llegaríamos a ese costo. Yo también puedo graficar el costo total, que es la sumatoria del costo fijo con el costo variable. Es esta línea gris. Vean que la línea del costo total no comienza en cero, porque si es la fusión de estas dos líneas, tiene que comenzar en 5.000 y va aumentando. Son los 5.000 más 5 por las unidades que venda. Un poco lo que veíamos en la segunda clase, que vimos los métodos para segmentar el costo, que es determinar la ecuación que decía algo así más o menos que y es igual a, sí, 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 y es igual a más b por x, donde A era el costo fijo y B el costo variable y X es la cantidad. Bueno, pues esta línea gris es o corresponde a esta ecuación, donde estaría compuesta por una parte fija más una parte variable que depende de la cantidad de unidades que vendamos o produzcamos. Como un tercer elemento, y no sale, ahí está. Como un tercer elemento tenemos la línea de los ingresos que también comienza en cero y conforme se van vendiendo tienen que ir potenciándose, superar la línea del costo total. Vean que la línea del costo total es la gris y la línea amarilla lo superó. ¿Qué significaría esto? Que aquí esta diferencia entre la línea gris y la amarilla es la ganancia que tiene la empresa. Y el punto de equilibrio es un punto en el cual el ingreso es igual al gasto, que es aquí donde las dos líneas intersectan, que sería 1.000 unidades, efectivamente. Venga, las 1.000 unidades significa que yo tengo 10.000 de ingresos, pero también tengo 10.000 de gastos. Entonces, a partir de ese punto es pura utilidad. Precisamente la siguiente línea es la utilidad. La utilidad es esa línea, no la vi. Ah, ya, ya, es que está aquí abajo. Sí, ya aquí está. Es esta línea de acá. Esta línea tenemos que puede ser negativa. ¿Por qué? Porque a un nivel de cero
ventas desde cero ingresos, siempre tengo que pagar la línea azul del costo fijo. Entonces, a un nivel de cero ingresos, yo tengo una pérdida de 5.000 porque sin haber vendido nada, tengo que haber pagado esos gastos fijos. Y por aquí significa que a un nivel de 2.000 unidades, llega a tocar este punto, tiene 5.000 de utilidad. Vean que este pedacito es igual a la diferencia que hay acá. Bueno, y por aquí les estoy también señalando, bueno, este tal vez, bueno, este es el que yo escribí hace un rato. Y por aquí tenemos que aquí es el punto de equilibrio, básicamente. Ahí, específicamente ese es el punto de equilibrio. Creo que está como corrido hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Hay que correrlo un poquitito hacia la derecha, pero bueno, así es como nos dan ese gráfico. Bueno, hay punto de equilibrio. ¿Dudas con la gráfica? Me parece que esta es una forma muy bonita de presentar este tipo de informe, del punto de equilibrio. Claro está, ahorita vamos a ver que esto se va complicando un poco, ¿verdad? Pero esa es la mejor forma de presentarlo para que cualquier persona lo pudiera entender. ¿Dudas con ese? ¿No? Por ahora no, profe. Ok, está bien. Bueno, ahora, dice que la aplicación del modelo costo, volumen, utilidad también se puede utilizar cuando se desea estimar una ganancia, que es lo que les decía. Yo puedo también decir, bueno, no quiero nada más conocer que a un nivel de cero es mi punto de equilibrio. No, a mí me gustaría saber cuánta ganancia me podría obtener si logro vender 2.000 unidades, una cosa así. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, dice, consideremos los mismos datos, pero la empresa ahora desea una utilidad de 3.000 colones. Dicho monto debe ser adicionado al costo fijo. Siempre que nosotros deseemos un nivel de utilidad, se lo vamos a adicionar al costo fijo. Es decir, en la fórmula del punto de equilibrio va a ir como parte del numerador. Básicamente la fórmula se modifica para que nos quede de esta manera. Punto de equilibrio es igual a costos fijos más utilidades sea dividido entre el margen de contribución. Entonces, regresando al ejemplo que estaba resolviendo hace un momento, básicamente nos queda así. Los costos fijos serán de 5.000, le adiciono la utilidad que la empresa desea tener. Digamos que esa meta de utilidad tal vez nos la está dando la junta directiva. Entonces la junta directiva dijo, bueno, queremos que para este año tengamos una utilidad de 3.000. Entonces, a los costos fijos le sumo 3.000. Y lo divido entre el margen de contribución, que es de 5. Bueno, que era 10 menos 5, que era el precio menos el costo variable. Al ser que le adicionamos algo al numerador, el punto de equilibrio aumenta. Pasó de 1.000 unidades en el punto de equilibrio normal a 1.600 unidades en este punto de equilibrio, digamos, con la utilidad deseada. Vamos a interpretarlo como que si se desea una utilidad de 3.000 colones, deberán venderse 1.600 unidades. La solución en el estado nos queda de esta forma, ¿verdad? Básicamente lo mismo, donde las ventas serían las 1.600 por 10, el costo variable 1.600 por 5, nos da 16.000 de ventas, 8.000 de costo variable, la resta de ellos dos, 8.000 de costo del margen de contribución, perdón. Y a eso le resto el costo fijo y me da una utilidad. Pero vean que aquí hay una palabrita clave, dice utilidad antes de impuestos. Vean que hasta este momento no se había hablado nada de la variable impuestos, que es muy real. Bueno, si la junta directiva quería ganarse una utilidad de 3.000, no lo va a lograr porque ahí posterior a eso va a tener que pagar impuestos. Entonces eso también es una modificación del margen de contribución que hay que contemplar. Pero bueno, en este, digamos, si fuera un mundo sin impuestos, de aquí llegaríamos a la utilidad que desea la junta directiva. Ahora, habrá que pagar impuestos. Uno puede hacerle un ajuste al modelo de punto de equilibrio, pero tener una utilidad cuando
se desea estimar las ganancias y pagar el impuesto. Consideramos el mismo ejemplo, que es una utilidad de 3.000, pero ahora tengo un impuesto de renta también del 30%. La fórmula se complica un poco más. La fórmula va a quedar como costo fijo más utilidad antes de impuestos, dividido entre 1 menos la tasa del impuesto de renta, dividido entre el precio menos el costo variable. Esta es la fórmula definitiva ya del punto de equilibrio, porque ya tiene básicamente todas las diferentes variables. Y pues es solamente sustituir. Teníamos que el costo fijo era de 5.000 más los 3.000 que se quieren ganar, pero lo divido entre 1 menos la tasa del impuesto de renta, que es de 30%, dividido entre el margen de contribución, que es el precio menos el costo variable. Ahí dice que es aproximadamente 1.858 unidades. Aquí es algo importante, que tal vez las anteriores nos estaban dando exactas. Esta no me dio exacta, me dio 1.857, si no me equivoco. O por ahí, 57 y un poquitito. No me acuerdo, pero está redondeado a unidades exactas. Por eso es que está ese aproximado, porque ustedes no pueden vender 0.40 unidades, ¿verdad? Recordemos que el punto de equilibrio es en unidades. Entonces, por eso está redondeado a 1.858 en mi ejemplo. Y bueno, aquí interpretaremos que si se desea una utilidad de 3.000 colones, después de impuestos deberá venderse 1.858 unidades. Es importante que cuando nosotros hacemos el redondeo de ese pedacito de unidad que quedó, ve aquí es 1.857.40. No tengo en ese momento el número, ¿verdad? Me lo estoy inventando. Al decir que era 1.857.40 y yo lo estoy dejando en 1.858, es decir, le estoy agregando ese pedacito que hacía falta, no puedo vender un pedazo de unidad, este va a ser que el punto de equilibrio al momento de presentarlo en el estado o en el gráfico no quede exacto. Véanlo aquí, ventas por son 1.858 por 10, 18.580. Costo variable, 1.858 por 5, 9.290. Margen de contribución, 9.290. Costos fijos, 5.000. Utilidades de impuestos, que serían los 9.290 menos los 5.000, 4.290. Le determinamos el impuesto del 30% a los 4.290, me da 1.287 y por tanto la utilidad neta es de 3.003. La utilidad deseada era 3.000 colones. Es decir, que me sobraron 3 colones. ¿Por qué sobraron esos 3 colones? Por adicionarle ese punto tanto para redondear la unidad próxima. ¿Alguna consulta hasta acá? Profe, Adelante. sí, el redondeo entonces siempre se hace hacia arriba, no al más cercano. Debería ser hacia arriba, es correcto. Ah, ok, gracias. Con gusto. Sí, debería ser hacia arriba, porque si lo hacemos, bueno, ahí dependerá mucho de la política de la empresa, pero sí, si lo hacemos hacia abajo, aquí nos debería haber quedado negativo muy cercano, ¿verdad? Si yo lo hubiera hecho a 1.857 unidades, no lo tengo, ¿verdad? Pero no sé, debería quedarnos como 2.995. No logro tocar aún los 3.000 de utilidad, pero estoy muy cerca. Entonces ahí hay que tener cuidado. Si lo redondeo para abajo, quedará muy cercano. Si lo redondeo para arriba, me voy a pasar un poquitito. Ahora, em, el punto de equilibrio, así como lo vimos, puede ser utilizado como parte del proceso de toma de decisiones, como les decía, para la parte de evaluar diferentes escenarios de ventas y de producción. Se utiliza mucho en la parte de planificación estratégica relacionado con el modelado de presupuestos. Entonces yo puedo hacer varios presupuestos con esas
niveles de ventas. Sin embargo, veamos este ejemplo que aquí va a ser un poco diferente. Dice, supóngase que la empresa vende toda la maquinaria que utiliza para fabricar un componente que ahora será comprado a un proveedor. Y que voy a utilizar el punto de equilibrio para una decisión del giro del negocio y que es de básicamente comprar o producir. Vea que estoy vendiendo toda la maquinaria a cambio de comprar. El costo fijo actual es de 60.000, el precio por unidad es de 2, el costo variable es de 0.80. El costo fijo es de 40, perdón, disminuye en 48.000 y el variable se duplica, básicamente. ¿Por qué disminuye el costo fijo? Porque el costo fijo incluye elementos como la depreciación de la maquinaria y los insumos necesarios para el uso de la maquinaria, que ya no existirá, entonces va a disminuir en 48.000. Que esa es la parte importante que uno, les reitero, es la más difícil de la empresa porque hay que sentarse y hacer la determinación de qué elementos estarán relacionados. Por ejemplo, ahí yo podría haber buscado la maquinaria e identificar que la maquinaria gastará electricidad y sí, su depreciación y cualquier otro insumo que esté relacionado con la misma, que desaparecerían en ese caso. Entonces, yo puedo calcular el punto de equilibrio actual. Actualmente yo estoy gastando 60.000 de costos fijos, vendo en 2 unidades, en 2 colones, perdón, bueno, 2 unidades monetarias, sí, y le resto 0.80 de costo variable. Significa que mi punto de equilibrio actual es de 50.000 unidades. Pero si yo tengo este nuevo escenario donde yo puedo disminuir los costos fijos en 48.000, ¿verdad? Que estoy pasando de 60.000 a 12.000, perdón, eran 48.000 de disminución y el costo variable se duplica de 8 a 1.60, pues vean que el efecto del punto de equilibrio es pasar de 50.000 a 30.000, básicamente. Entonces aquí yo puedo analizar a partir del punto de equilibrio si esto me funciona o no. Bueno, pues me pareciera que no funciona porque eso hace que yo tenga que vender menos unidades para comenzar a obtener ingresos, ¿verdad? Recordemos que el punto de equilibrio es una cantidad mínima. Entonces, antes para poder producir ingresos con el nivel actual, tendría que haber llegado a vender 50.000 unidades. Si yo vendo la maquinaria y le comienzo a comprar el producto a un proveedor, ahora no tendría que vender 50.000, sino 30.000, lo que hace que el volumen de unidades que se venda para poder obtener ganancias es mucho menor. En el primer caso es a partir de la unidad 50.001 y en el otro es a partir de la unidad 30.001. Hay 20.000 unidades menos que ya no tengo que bueno, vender en este caso, sino que ya esas 20.000 unidades se convierten en pura utilidad. Si no hubiera este escenario así, tal cual, este, básicamente uno iría por el segundo escenario, ¿verdad? Vender la maquinaria y comenzar a comprarle al proveedor, pero es un escenario más adecuado para, este, para la empresa. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. ¿Vamos bien? Más o menos. Vamos bien, profe. Vamos bien, profe. Perfecto. Está bien. Está bien. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Eh, Vean que hasta el momento, pues todos estos ejemplos, los anteriores, están relacionados mucho con lo que es un producto, un artículo. Voy a ver ahorita que ese punto de equilibrio se puede adaptar perfectamente a lo que es un servicio. En este caso, vamos a ver la Universidad de la Salud. Este es un ejemplo que preparó la cátedra que es para costear un servicio de educación, ¿verdad? Básicamente, bueno, tal vez no lo vamos a ver tan detalle, así como costearlo, pero para ver el punto de equilibrio a partir de ese costeo. Por ejemplo, aquí nos dice que la Universidad de la Salud desarrolla un programa modular de capacitación internacional para lo cual
cuenta con un equipo permanente de consultores de alto nivel profesional. Para el desarrollo de estos cursos, la universidad recientemente adquirió instalaciones de equipo de alta complejidad a la altura del nivel de renombre que goza a nivel nacional e internacional. Se cuenta con la siguiente información: los costos fijos suman 50.000, los costos variables, que es el material didáctico, suma 45.000 por estudiante y el valor de inscripción es de 170 por estudiante. Vean que ahí entonces estamos identificando el costo fijo y el costo variable relacionado con un servicio. Y va a ser exactamente la misma formulita. Punto de equilibrio: 50.000 unidades entre 170 menos 45. ¿Qué eran 170? El valor de la inscripción por estudiante, y 45 era el material didáctico. Eso significa que 400 es la cantidad de usuarios que debería, bueno, de estudiantes que debería tener esa universidad para poder cubrir sus costos fijos. Dice que para no ganar ni perder, deberán inscribirse 400 participantes. Que vean que perfectamente para un servicio va a ser lo mismo. Lo que pasa es que, reitero, el punto difícil va a ser identificar cuál es el costo fijo y cuál es el costo variable. Hacemos la prueba. Dice que las ventas, 400 estudiantes por 170, 68.000. Costos variables: 400 estudiantes por 45, 18.000. Margen de contribución: 50.000. Costo fijo: 50.000. Nos da una utilidad de 0. Siguiendo con este ejemplo, dice que si se desea una utilidad de 30.000, la institución está exenta de impuestos. Mira, es la formulita que les decía. Bueno, si no hay impuestos, un mundo sin impuestos, básicamente, con lo que digan en Finanzas 3, vamos a tener este punto de equilibrio de esta forma. Punto de equilibrio de 50.000 de costos fijos, más la utilidad deseada de 30.000, dividido entre el margen de contribución, que son los 170.000 menos 45. Como es un aumento en el numerador, ¿verdad? La cantidad sube a 640 participantes o estudiantes. Dice que si se desea una utilidad de 30.000, debe inscribirse 640 participantes. Y bueno, y ejemplificando la segunda fórmula, ¿verdad? Que este es sin el impuesto. Y aquí estaría la comprobación que las ventas son 640 por 170, 108.800. Costos variables: 640 por 45, 28.800. Margen de contribución de 80.000. Costos fijos: 50.000. Utilidad neta: 30. Elementos que debemos considerar cuando vamos a calcular el punto de equilibrio. Dice que los costos variables se encuentran sujetos a disminuciones o aumentos, por ejemplo, de inflación, compras y por volumen. Es decir, cuando yo calculo el punto de equilibrio al inicio del periodo, puede tener variaciones durante el periodo. No es algo estático, fijo, hay que estar valorándolo, y el costo variable debería ser un promedio de esos diferentes costos. ¿Por qué? Porque puede ser que en el mes de enero tenga 50, en el mes de febrero, por algunas circunstancias, subió a 52, en el mes de marzo bajó a 45, que corresponden a circunstancias no controlables por la empresa. Bueno, en algunos casos podría ser alguna variable controlable por la empresa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si el proveedor tuvo que incrementarnos el precio y no teníamos un contrato de precio fijo, por ejemplo, vamos a tener que asumir el nuevo precio y considerar en nuestras proyecciones esas variaciones. Donde tiene una implicación fuerte de esto es, reitero, cuando se hace una proyección anual donde yo tendría que hacer un promedio. Si yo tengo los de todo el año, pues
¿Cómo voy a calcular el punto de equilibrio para el próximo año? No tengo un único costo, ¿verdad? Entonces tendría que promediarlos. Si es el costo variable por el punto de equilibrio, perdón, por mes, pues sí tendría un único costo variable en mi ejemplo. Lo que pasa es que esto también podría remitirse a semanas o a días, de que un día puede comprarle un precio y otro día a otro precio. Con un proveedor puede comprarle a un precio, con el otro a otro precio. Entonces hay que tener cuidado de que en la realidad no hay un único costo variable. Lo mismo sucede con el precio. Bueno, creo que ahorita en uno de estos cuadritos viene. Los precios pueden aumentar o disminuir, por ejemplo, un pedido especial o un cliente frecuente. Un pedido especial o un cliente frecuente puede ser que le tengamos que dar un descuento. Inclusive están las temporadas, ¿verdad? Que no sé, para diciembre podría ser que el precio suba o baje, o para la temporada escolar que el precio suba o baje, o por alguna fecha especial, Halloween, el 14 de febrero, Semana Santa, ¿verdad? Que en algunas de estas fechas, pues la empresa tenga que hacer variaciones, lo que hace que también tenga modificaciones de su punto de equilibrio y que haga, o que, ¿verdad? No va a ser estático. Puede ser que yo coloqué un margen de contribución que era 100 menos 20, pero en el momento que yo a un cliente le hice ese descuento, ya me va a desajustar un poco el estado. Los costos fijos permanecen constantes ante ciertos niveles de producción, luego cambian. ¿Verdad? Eh, Pongamos el caso de la maquinaria. La máquina va a lograr producir cierta cantidad de unidades. Supongamos que, no sé, la máquina es para 100.000 unidades. Una vez que llegamos a 100.000 unidades, ahora ocupo una segunda máquina. O mi bodega alcanza para almacenar 1.000.000 de unidades y posterior a eso ocupo una segunda bodega. Entonces, el costo fijo está fijo hasta llegar a ese nivel. Es decir, si yo produzco 800.000 unidades y la bodega tiene una capacidad de 1.000.000, el costo permanece, ¿verdad? Mientras que yo llegue a subir hasta ese millón. Pero no es fijo para toda la vida. Una vez que llegamos al millón, habrá que incrementar ese costo fijo. Inclusive, tampoco es fijo a nivel de, por ejemplo, un contrato. Yo puede ser que acordé con un proveedor que me integre o que me dé la bodega, el alquiler de la bodega, que es un costo fijo por 5 años, ¿verdad? También puede ser fijo a través del tiempo. Y después de los 5 años, ya entonces varía. Tiene un nuevo precio que se negocia en ese momento. Entonces, el costo fijo, bueno, por aquí nos dice que dependerá de ciertos niveles de producción, lo que les decía. La bodega que tiene la capacidad de 1.000.000 de unidades, cuando ya supera ese millón, de ese costo fijo incrementará un nuevo rango, pero también puede ser en función del tiempo que es fijo durante estos años y ya después de estos habrá otro costo fijo. Y dice que el volumen puede cambiar por temporadas, no es lineal, ¿verdad? También. El punto de equilibrio no podríamos considerarlo igual todos los meses porque precisamente lo que decía hace un rato, ¿verdad? Hay empresas que van a tener picos en algunos meses del año, que van a modificar, este, las condiciones. Vean que hasta aquí nos hemos referido a un punto de equilibrio único. Es decir, la empresa produce un único artículo y listo. Es muy bonito, ¿verdad? Pero la realidad de muchas empresas no es eso. Por no decir que de la mayoría no es eso. La mayoría va a tener más bien varios productos. Lo vimos en el tema 3 con la cadena de valor y todo esto que deberíamos más bien diversificar un poco los productos y tener varios. Y entonces aquí es donde viene el asunto, cómo determinamos el punto de equilibrio, cómo hacen estas empresas que tienen, no sé, 10.000 productos. Bueno, no lo voy a complicar tanto como para que tengamos 10.000 productos. Vamos a hacerlo con 4 productos. El punto de equilibrio múltiple se basa en el margen de contribución ponderado de varios productos. Vean que no es el margen de contribución
es el margen de contribución ponderado. Grábense en esa palabra. Es ponderado, es un promedio del margen de contribución de todos los productos que tenga la empresa. No importa si la empresa tiene 1 o 50. Ustedes calculan el punto de equilibrio, el margen de contribución de cada uno de ellos y después los ponderan. Hacen un promedio, sí. Se debe obtener el margen de contribución de cada producto, bueno, lo que decía. Y la ponderación se obtiene con base en la contribución de las ventas. Es importante que esa contribución de las ventas es una contribución actual o futura. Porque puede ser, como les decía, que esto se utilice para lo que es la planificación estratégica. Entonces lo puedo calcular con las ventas que yo espero tener, por los niveles de ventas, o lo puedo hacer con información pasada, con los niveles que históricamente ha tenido cada producto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, dice como paso 1, determinar la participación de las ventas. ¿Cómo determino la participación de las ventas? Con base en las ventas, y vean esto, ahí tiene un signito de dólar. Las ventas en monto. Si lo hago con las ventas en cantidad, pues me va a dar otra cosa. Entonces tengan cuidado, son las ventas en monto. Entonces, en mi ejemplo dice que se cuenta con 4 líneas de productos con las siguientes ventas. Línea 1, $108,000. Línea 2, $144,000. Línea 3, $72,000. Línea 4, $36,000. Total, $360,000. Esas son las ventas de cada producto. Pero no es lo que me piden. Dice, determine la participación de las ventas. La participación. ¿Cómo determinaríamos la participación? ¿Qué se les ocurre? ¿Se divide el total entre cada uno o no? Exactamente. ¿Cuánto es cada uno de ellos del total? ¿Cuánto es 108,000 de 360,000? 30,000. ¿No? Entonces, por aquí le pongo la formulita para que tengan ahí después cuando vean el video. 108,000 de 360,000, que son todas mis ventas, es un 30%. Bueno, aquí ya no se puede mover. Es de 144,000 de 360,000. Tiene que sumarnos el 100%, dado que los 760,000 es la sumatoria de cada uno de ellos. Y reitero, tiene que ser con los montos. Esto también podría haberlo hecho perfectamente con las unidades, pero lo que pide el método es con los montos. ¿Verdad? Ahí básicamente lo tenemos. 108,000 dividido entre 360,000 es el 30%. 144,000 entre 360,000, 40%. 72,000 entre 360,000, 20%. Y 36,000 entre 360 es el 10%. Otro elemento importante, reitero, estas ventas pueden ser ventas reales o ventas proyectadas. Depende de lo que yo quiero. Ambos me pueden servir para hacer un punto de equilibrio hoy. ¿Cuál es el punto de equilibrio con el nivel que logramos históricamente hoy? ¿Cuánto es el punto de equilibrio con lo que queremos llegar a tener? Bueno, este es el paso 1. Y el paso 2 es determinar el margen de contribución de cada producto. Entonces, para cada producto yo tengo que ir a buscar el precio y tengo que ir a buscar su costo variable y tengo que restarlos. Aquí lo tengo en una sola tablita. Dice que la línea A se vende en 3,80 con un costo variable de 1,80, margen de contribución 2. Línea B, precio de venta 2,5, costo variable 1,5, la resta 1. Igual en cada caso. Em, Vean que entonces no tengo un margen de contribución, sino, bueno, en este ejemplo, 4 márgenes de contribución. ¿Cuántos márgenes de contribución vamos a tener? Los que tengan empresa. Si la empresa tiene 1,000 productos, 1,000 márgenes de contribución tengo que determinar. Tengo que hacerlo por cada producto, cuál es su margen de contribución. Y como un tercer paso voy a unir los dos elementos anteriores. La participación que calculé en el punto 1
Y el margen de contribución que calculé en el punto 2 los voy a multiplicar. 30% por 2, 0.6. 40% por 1, 0.40. 20% por 1.5, 0.3. 10% por 1, 0.1. Y lo sumo todos. Este 1.40 que tengo acá es la sumatoria de ellos. Pero es 0.40 más 0.60 más 0.30 más 0.10. Igual 1.40. Vean que no es así algo sumamente complejo en cálculo, pero lleva lo suyo. Entonces, ¿dudas hasta acá? Todo muy claro, profe. Está Profe, bien. Sí, ¿puede poner la diapositiva anterior? sí, claro. Vamos a devolvernos aquí. Un segundito para quitar esto. ¿No? La anterior es el precio menos el costo variable, que era el margen de contribución. Listo. Listo. Ok, ok. Gracias. No, con todo gusto. Ahora, llegué a un margen de contribución, pero no he llegado al punto de equilibrio. Recuerden que aquí lo importante es el punto de equilibrio, que es lo que estoy buscando. Entonces, con el margen de contribución, punto cuarto, voy a determinar el punto de equilibrio. ¿Cómo? Bueno, dice que consideramos que los costos fijos son de 140.000. Aplicamos la fórmula normal que ya conocemos, costos fijos entre margen de contribución. 140.000 entre 1.4, 100.000. 100.000 unidades es el punto de equilibrio total de esa empresa. Ojo la palabra, punto de equilibrio total. No dice punto de equilibrio por producto, punto de equilibrio total. Significa que ahí están todos los productos de esa empresa mezclados. Ahí en esos 100.000 están los 4 productos. La empresa en total tiene que vender 100.000 unidades. Lo que pasa es que hasta este momento no sabemos de qué productos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, voy a tomar la participación. Recuerden la participación que sacamos en el punto 1. Bueno, la participación del punto 1 multiplicado por la cantidad de equilibrio que calculamos en el cuarto punto es lo que tengo que vender. Entonces, 30% de A, que era la participación actual o futura que iba a tener de la línea A, lo multiplico por 100.000. Me da 30.000 unidades. La línea B, 40% por 100.000. Aquí no es que estoy duplicando los 100.000. Bueno, colocando los 5 son los mismos 100.000, ¿verdad? En todas las líneas voy a usar los mismos 100.000. Y lo que voy a hacer es tomar los 100.000 y los multiplico por el porcentaje de participación. 100.000 por el 30%, 100.000 por el 40%, 100.000 por el 20%, 100.000 por el 10%. Y aquí tendría entonces la cantidad de unidades. 30.000 de A, 40.000 de B, 20.000 de C y 10.000 de D. Las 4 juntas van a sumar los 100.000, que era el punto de equilibrio total. Entonces ahí estoy distribuyendo ese punto de equilibrio total entre las diferentes líneas. Voy a verificar el punto de equilibrio. Esa verificación del punto de equilibrio siempre es muy importante. Aquí estoy verificando el punto de equilibrio de esta forma. La cantidad que me dio, los 30.000, los 40.000, los 20.000 y los 10.000, divididos, perdón, multiplicados por el precio de venta.
por los 3.8, por los 2.5, por el 4.5, por el 1.4. Con esto obtengo el ingreso por ventas. Y le resto el costo variable. Aquí no les puse cuál es el costo variable unitario, sino que simplemente tomé los 30,000 por el costo variable unitario y no me acuerdo en este momento, por el costo variable unitario de cada uno de ellos y obtuve esta línea. El precio menos el costo variable me da el margen de contribución que tiene cada producto. Sumé los 4 márgenes de contribución que me dio 140,000 y le resté los costos fijos, lo cual me dio 0. Es importante que el margen de contribución está por producto. En mi ejemplo, los costos fijos los dejé en total únicamente. Pero uno podría ver esos costos fijos y los puedo distribuir entre las diferentes líneas, ¿verdad? Para ver un punto eh, de equilibrio por unidad que deberíamos llegar a cero en cada caso. Aquí no sabemos cómo están distribuidos esos 140,000. Si a alguna línea le toca un poco más, que eso también llega a suceder mucho, eh, son elementos que hay que analizar. Para el modelo deberíamos dejarlos fijos, completos, los 140, pero, y lo verán tal vez ahí si se ponen a buscar un poquitito, hay un video en el canal que precisamente está esa distribución del costo fijo, porque yo puedo distribuirlo de alguna forma a los 4 productos y ver si a partir de ese punto de equilibrio, pues alguna de las líneas no está siendo rentable, que es otro análisis que uno podría hacer. En este caso, lo estamos dejando ahí y que llegamos al costo fijo de cero. También puede ser que tenga una utilidad deseada o una utilidad deseada antes de impuestos, ¿verdad? Que básicamente eso se lo colocaríamos al cuarto punto. Si hubiera, aparte del costo fijo, una utilidad deseada o un impuesto, se lo metemos aquí al numerador. El numerador sería costo fijo más utilidad deseada dividida entre 1 más la tasa de impuesto. Siempre utilizaríamos las fórmulas que teníamos al inicio. No sé si hasta acá tienen alguna consulta. Por ¿Está ahora bien? no, profe. Todo, todo claro. Ok, ok. Perfecto. Está bien. Ahora, ese punto de equilibrio se puede relacionar con el costeo por actividades que vimos en la tercera clase. El costeo por actividades eh, me permite determinar cuánto es el costo de cada proceso, de cada artículo, de cada cosita. Entonces yo ahí puedo también pues afinar un poco el punto de equilibrio. Dice que el punto de equilibrio de costeo por actividades, el punto de equilibrio se sustenta en la división entre costo variable y costo fijo, llegando a suponer que dichas funciones de costo son lineales. El modelo puede adaptarse para que en lugar de utilizar solo el volumen de unidades para determinar los costos, las clasifique en 4 categorías diferentes. Los que modifican en función de las unidades vendidas o producidas, los que se modifican de acuerdo con el tiempo de preparación para arrancar o tirar una corrida, los que se relacionan con los departamentos de apoyo y los que se modifican en función del factor ajeno a los anteriores, ¿verdad? Entonces, yo estoy tomando el costo fijo, básicamente, ¿verdad? Y lo clasifico en 4 tipos de costos. Los que están relacionados con las unidades, los que están relacionados con el tiempo, los que están relacionados con departamentos de apoyo y los que se modifican por algún otro factor diferente de los 3 anteriores. El punto de equilibrio queda con esta forma. Dice que son costos fijos que no dependen de ninguna variable, más los que dependen por corridas, que sería el costo de cada corrida por el número de corridas, más el costo por actividad de apoyo por el número de actividad de apoyo, entre el margen de contribución. Veamos el ejemplo. Dice que a la izquierda sería el punto de equilibrio tradicional.
donde yo tengo que el precio menos el costo variable, tal vez aquí voy a usar esto, el precio es de 100, el costo variable es de 50 y por tanto mi margen de contribución es de 50. Los costos fijos son de 500,000, una utilidad sea de 250. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? ¿Qué se hizo acá? Sumar estos dos, que son 750,000. 750,000 es el numerador y el denominador, un margen de contribución de 50. 750,000 entre 50 son 15,000 de punto de equilibrio. Este elemento importante en este ejemplo, ¿verdad? Al igual que cualquier método de costeo tradicional, vean que todos los costos fijos están en un solo componente. Si lo hacemos por actividades, pues yo voy a tener el mismo margen de contribución, pero lo que estoy haciendo es separar cada actividad que compone ese costo fijo. Bueno, en este solo tiene 3 de los 4 componentes que decía al inicio de la presentación, ¿verdad? Tiene la parte de las corridas, donde tenemos el costo por corrida, la cantidad de corridas y el costo total de las corridas. El costo por asesoría, las horas de asesoría y el costo total de asesoría. ¿Qué es esta asesoría? Una actividad de apoyo. Y los costos fijos, que son los otros costos fijos que no dependían de ninguna de las variables anteriores, pero que también se pagaron. Le sumé la utilidad sea y llegué al punto de equilibrio. Vean que cualquiera de los dos, pues llegó al mismo punto de equilibrio por dos cosas. Uno, el precio era el mismo y el costo variable era el mismo y por tanto su margen de contribución se mantenía igual. El costo fijo es el mismo, porque aunque yo aquí lo esté separando y aquí no, estoy gastando lo mismo, ¿verdad? Recordemos que el costeo por actividad no era para gastar menos, era para poder segregar el costo. Entonces aquí estoy segregando el costo fijo para analizar, mira, ¿hacemos muchas corridas o no hacemos muchas corridas? ¿Estamos recibiendo muchas asesorías o no? Está normal. El costo por hora de la asesoría estará bien. El costo de la corrida estará bien. O serán áreas de mejora, ¿verdad? Entonces, sucede mucho como lo que vimos anteriormente con el costeo por actividades, por eso es que se está implementando acá como parte del punto de equilibrio. Uno podría mejorar la información en el proceso de toma de decisiones al segregar ese costo fijo y ver si puedo identificar o tener algún elemento de mejora. Esto no va a modificar el punto de equilibrio porque vean que los dos puntos de equilibrio reitero, son iguales. Lo que estoy haciendo es segmentando el costo fijo para identificar dónde podría haber alguna mejora. Por ejemplo, si yo digo que las corridas son muy caras, que yo puedo disminuirlas a 4,500, entonces, ¿qué implicación tiene sobre mis costos fijos y por supuesto sobre mi punto de equilibrio? Aquí vamos un poco más al elemento estratégico de jugar con diferentes escenarios. Veamos en mi ejemplo, bueno, ahí están los ingresos. Bueno, esto es para a manera de comprobación. El precio es 100, el costo variable es 50. Entonces, vamos a ir por el lapicito. Los ingresos son iguales en cualquiera de los dos. El costo variable es igual en cualquiera de los dos. Lo que estamos teniendo aquí es que el costo fijo está todo junto. Y aquí está separado los costos fijos en el de actividades. Utilidad sea nos queda siempre en cualquiera de los dos casos en la que queríamos de 250,000. Sí se van a diferenciar si yo logro quitarle algo al costeo por actividades, ¿verdad? Segregarlo, yo podría quitar alguna cosita y ahí sí ya este, mejorarlo. O podría haber identificado alguna cosa que no era del producto, que puede ser un área de mejora, ¿verdad? Por la parte de la cadena de valor. Em, Bien, no sé si hasta aquí hay alguna consulta con relacionado con el costeo por actividades. Profe, a mí este último ejemplo no me quedó tan claro, la pura verdad. ¿Por qué? Mm, es que no es el mismo, ¿verdad? Y la segunda parte es la que sigue.
Sí, Es bueno, ese mismo. Si me podría volver a explicar ese ejemplo, se lo agradezco. sí, voy a tomar aquí, vamos a hacer aquí una foto de esta página. Vamos a ver cómo sacamos aquí. Mm, ahí está ya. Es que no enfocaba. Ok, entonces. Veamos que aquí el punto de equilibrio son 15.000 unidades. Este punto de equilibrio es para lograr cubrir los costos fijos y la utilidad deseada. Entonces, cuando yo me voy a la siguiente página, básicamente lo que dice es, el costo variable eran 50 y el precio eran 100. Entonces, vamos tal vez con este tradicional primero. Este 1.500.000 son las 15.000 unidades de punto de equilibrio por 100. El costo variable son las 15.000 unidades por 50. Y ya sabemos que el costo fijo era de 500.000, eh, y la utilidad SA es la que queríamos, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que estoy haciendo aquí es tomando el punto de equilibrio que obtuve de 15.000 por los 100, 1.500.000. Punto de equilibrio por 50, 750.000. La resta me dio el margen de contribución de 750.000. Los costos fijos ya estaban dados en 500.000. 750 menos 500.000, 250.000 de utilidades SA. En el segundo caso, ya ahí cambia un poco. Bueno, a nivel del ingreso, el costo variable son exactamente iguales, pero el costo de preparación total, el costo de asesoría y los otros costos fijos ya nos los habían dado a partir de esos niveles de operación. Bueno, vamos a devolvernos. Decía que a ese nivel, ¿verdad? Básicamente, esos 500.000 equivalen a tres componentes. Uno que son 100.000 de corridas, uno que son 150.000 de asesoría y el otro son 250.000. Estos tres es sumar nuevamente los 500.000. Lo que pasa es que lo estoy segregando. Tendríamos 250.000 más los 150.000, 400.000, más los 100.000, los 500, ¿verdad? Básicamente lo que estoy buscando es esos 500.000, ¿cuáles son sus componentes? Tiene tres componentes. En la siguiente tablita tendríamos los tres componentes aquí, pero son los mismos 500.000, básicamente. Por eso llego al mismo resultado. Aquí estoy tomando los mismos 750.000 y le estoy restando los tres costos para llegar a la utilidad. Y digamos que la única diferencia que va a tener, reitero, va a ser esa segregación del costo fijo, porque el margen de contribución y la utilidad SA deben ser exactamente los mismos. Y no sé si por ahí ya está mejorcito o Sí, sí, igual. sí, profe, no, fue como a la hora de verlo que no los estaba sumando bien y entonces la parte de costos fijos se me enredó porque pensé que los 250.000 eran los 100 más los 150, entonces ahí me quedaban faltando 250.000, pero ahora sí ya le agarré. Ok, ok. Sí, eso, y de hecho podrían tener cuatro componentes, reitero, ¿verdad? Tener cuidado que podrían tener cuatro. Vean que ahí vimos los que se modifican en función de las unidades, no, ese no está, los que se modifican en función de las unidades vendidas, los que se modifican de acuerdo con la preparación para arrancar o tirar, que ese sí, los que son departamentos de apoyo y los que no están en función de los anteriores. Puede haber algún costo fijo en función de las unidades vendidas o producidas. Ahora es 7:25. Ok, ya ahorita vamos al receso. Otro elemento relacionado con el punto de equilibrio lo vieron en el curso de Administración Financiera 1, ¿verdad? Ahí vimos el efecto de la palanca de operación y el riesgo de operación o de negocio. ¿Por qué? De hecho, en el canal también ahí encontrarán un video sobre esto. Esto se debe a que los costos fijos son un riesgo.
son un riesgo porque es un nivel que sin importar si yo produzco o no produzco, voy a tener que asumirlos. Entonces, un negocio, veíamos en finanzas que, en Administración Financiera 1, de hecho, un negocio puede llegar a quebrar no por los gastos que va o que no puede cubrir dentro de 5 meses, sino por los gastos que no puede pagar hoy. Si hoy no puede pagar el alquiler para seguir operando, entonces lo van a echar hoy de ese lugar y básicamente ahí terminó el negocio. Si no puede pagar los salarios de los trabajadores, hoy se van y dejamos de operar. Pero entonces, hay un riesgo importante que analiza el punto de equilibrio, que es precisamente esa palanca de operación. Dice que por palanca de operación se entiende el incremento de utilidades debido al empleo óptimo de los costos fijos provocados por determinadas capacidades instaladas. Si la diferencia entre los ingresos y costos variables, llamada margen de contribución, excede los costos fijos, la empresa tiene un apalancamiento operativo positivo. Lo contrario, ¿verdad? Negativo. Mediante el modelo de costo-volumen-utilidad, que es el de punto de equilibrio, se puede efectuar un análisis de sensibilidad o simulación. Como resultado, se podrá determinar el cambio porcentual de las utilidades con respecto al cambio porcentual de las ventas. Y bueno, aquí lo que estamos midiendo es el riesgo de no cubrir los costos fijos. Recordemos que hay dos tipos de costos fijos: los costos fijos de producción, que son operativos, salarios, alquileres, servicios públicos, y unos costos fijos relacionados con la parte de las fuentes de financiamiento, que es la palanca financiera, el pago de intereses y dividendos, básicamente, eran las fuentes de las que nosotros habríamos estado obteniendo recursos. Veamos un ejemplo. Aquí tengo el escenario 1 y el escenario 2 de una empresa. En el escenario 1 estoy teniendo unas ventas de 100,000, en el escenario 2 unas ventas de 70,000. En el primer escenario, dado que el costo variable es mayor, perdón, las ventas son mayores, tengo más costo variable. Margen de contribución 60,000 y 42. Aquí es donde viene el asunto. Son la misma empresa. Entonces, vean que aquí tengo el costo fijo en cualquiera de las dos. Sin importar si yo vendo más o si vendo menos, tengo que cubrir el costo fijo. Vean que el efecto, que es el importante aquí, es que, por supuesto, entre más vendo yo, más me alejo del costo fijo y voy teniendo utilidades. Aquí estoy teniendo una utilidad muy pequeñita. ¿Por qué? Porque mi costo fijo está prácticamente a la par del margen de contribución. El otro costo fijo que hay es el del gasto financiero. Vean aquí el gasto financiero. Hacer que el gasto financiero es fijo. En el primer escenario, donde yo vengo con una utilidad de operación de 20,000 y tengo el gasto fijo de 15,000, logro tener una utilidad antes de impuestos de 5,000. Ahí hay que corregir antes. Y en el otro, más bien no me alcanzó, tuve una pérdida. Entonces, aquí estoy analizando escenarios posibles. Y después viene el impuesto, que el impuesto únicamente lo voy a pagar en el escenario 1, que es en el que hay utilidad. En el 2, no. Y estoy obteniendo una utilidad de 3,500 en el primer caso y en el segundo caso una pérdida de 13,000 unidades. Em, Elementos importantes para poder hacer este análisis que ya ahorita lo vamos a calcular con otras formulitas. Hay que tener dos elementos, y de hecho si me voy a la diapositiva anterior, vean que dice que em, en el cuarto, como resultado se podrá determinar el cambio porcentual de las utilidades con respecto al cambio porcentual de las ventas. Eso proviene de la fórmula que se utiliza para la determinación de la palanca de operación relacionada con el punto de equilibrio. Entonces, aparte de modelar los dos escenarios, es importante determinar las variaciones que yo tengo en las ventas. Vean que las ventas, un cambio en las ventas, una disminución de las ventas de 100,000 unidades a 70,000, es decir,
30.000 unidades menos, constituye un cambio del 30%. 30% son la diferencia entre el escenario original. 30.000 entre 100.000. Que ocasiona una variación en la utilidad de operación de 20.000 a 2.000. Es un 90%, que son los 18.000 la diferencia entre 20.000. Una variación de 30%, que esto es lo que les interesa, digamos, al tomador de decisiones, una variación de 30% de las ventas genera una variación del 90% en la utilidad de operación. Y a nivel de la utilidad antes de impuestos, bueno, ahí tienen negativo, entonces, bueno, ahí constituye un 360%, es muy, muy alto porque hay uno que es negativo. Si hubiesen sido positivos los dos, no, nos serviría más, ¿verdad? Pero bueno, em, esos porcentajes son importantes porque, reitero, eso significa, bueno, por lo menos en el caso de esta empresa, esto depende mucho del comportamiento de cada empresa. Un colón que se modifique en las ventas, que constituiría un 30% de variación, se va a potenciar en la utilidad de operación un 90%. A una disminución o una, o un aumento, básicamente. Ujú. Hay una fórmula para esto que es que el apalancamiento operativo es la diferencia o la variación de la utilidad de operación entre la diferencia de las ventas. Regresemos al ejemplo. La variación de las ventas, 30%. La variación de la operación, 90%. Entonces yo diría que, bueno, 90% y el 30% es 3. Si las ventas se modifican un 1%, las utilidades se modifican un 3%, es decir, 3 veces. Es el 1% que está modificándose por el apalancamiento de 3, 1 por 3, ¿verdad? 3%. Reitero, este es un elemento muy importante, un dato muy importante para la parte del modelado de los presupuestos, porque reitero, una modificación en los niveles de ventas, yo ahí puedo proyectar los niveles de utilidad posibles. Aquí en este caso, ya sabemos el comportamiento a nivel de porcentajes y que una modificación de la venta es el 3% en las utilidades. Bueno, básicamente lo que tuvimos acá, una modificación del 30% y es aquí una del 90% en la utilidad, y es la de las ventas por DES. También estaría la parte, bueno, esto es a nivel operativo. A nivel financiero, dice que la diferencia de utilidad antes de impuestos, de intereses e impuestos, entre la utilidad de operación. Devolvámonos. La utilidad antes de intereses e impuestos sería la utilidad operativa, que tiene una variación del 90, y la utilidad antes de impuestos, la de 360. Y el apalancamiento financiero sería 360 entre 90%. Si las utilidades operativas se modifican en 1%, las utilidades antes de impuestos se modifican en 4%. Es 4 veces lo que hay de modificación entre el apalancamiento financiero, sí, en el apalancamiento financiero, es decir, que si hay una variación en la utilidad de operación, sería 4 veces a nivel de la utilidad antes de impuestos, básicamente. Y finalmente tenemos el apalancamiento total, que el apalancamiento total es igual al apalancamiento operativo por el apalancamiento financiero. El apalancamiento total es el 3% por el 4%. ¿De dónde salieron esos porcentajes? Aquí en apalancamiento operativo me dio 3%. Bueno, pues aquí en el financiero, 4%. Sería ese 3 por el 4, es un 12.
El apalancamiento total que tiene la empresa es 12. Si las ventas se modifican en un 1%, las utilidades antes de impuestos se modifican en un 12%. Puede ser para arriba o para abajo, ¿verdad? Aumento o disminución, pero eso es lo que tiene el efecto. Si aumento las ventas en 1%, la utilidad antes de impuestos se modifica en un 12%. Yo puedo medir entonces el grado de apalancamiento operativo. Aquí tenemos otro ejemplo con dos escenarios donde tendríamos las ventas de 1 millón en el escenario 1 y 2, el costo variable de 500,000 en el escenario 1, en el 2, 800,000, el margen de contribución, que es la resta entre los dos, margen de contribución de 500,000 en el escenario 1 y 200,000 en el escenario 2, costos fijos de 375,000 en el escenario 1 y 100,000 en el escenario 2, utilidad de operación en el escenario 1 es de 125,000 y en el escenario 2 de 100,000. Dice que el grado de apalancamiento operativo que tiene esta empresa en el primer caso es de 4 y en el segundo caso es de 2, que es el margen de contribución dividido entre la utilidad de operación. Eso significa que la primera empresa, bueno, son dos escenarios, es la misma empresa, perdón. En el primer escenario, esta empresa estaría teniendo un grado de apalancamiento de 4 y en el segundo de 2. A nosotros nos interesaría el que tenga el menor grado de apalancamiento, ¿verdad? Entonces, el escenario 2 sería el más adecuado que yo debería tomar. Reitero, esto es para modelar escenarios, entonces ahí para modelar más o menos cuál es el grado de apalancamiento. Ya el último, bueno, el punto de equilibrio, ¿no? Veamos aquí el precio de venta unitario es de 100, en cualquiera de los dos casos tengo el costo variable que en el primer escenario es de 50, en el segundo es de 80 y el margen de contribución que es la diferencia es 50 y 20. Yo también podría determinar cuánto es el punto de equilibrio para que cualquiera de los dos escenarios sea exactamente igual, que eso también lo podríamos tener en algún escenario, la igualdad entre puntos de equilibrio en diferentes niveles. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Igualar la ecuación y es igual a A más B de X. Y es igual a A más B de X, yo ocupo el margen de contribución, perdón, el costo variable y el gasto fijo. El gasto fijo es de 375,000 en un escenario y en el otro es de 100,000. Y el costo variable es de 50 y de 80. Bueno, ese es el punto de equilibrio. Sería más bien con el margen de contribución. Entonces, yo tendría que el margen de contribución de 50 por X, que es la cantidad que voy a producir, menos 375,000 de costos fijos, es igual a las 20 de margen de contribución del segundo escenario, menos los 100,000. Aquí lo que voy a obtener es que X en esa igualdad va a ser un nivel para igualar cualquiera de los dos escenarios, de que sean indiferentes. ¿Verdad? Y lo voy a ir resolviendo. Y lo que hice fue dejar las 50X menos 20X es igual a menos 100,000 más 775,000. 30X es igual a 275 y X es igual a 9,167. 9,167 es el punto de equilibrio en el cual cualquiera de los dos escenarios es igual. Sin embargo, vean que a nivel de gasto sí, del grado de apalancamiento operativo, que es el otro elemento en el que yo podría tomar la decisión, el primer escenario es el que sigue siendo el que tenga mayor grado de apalancamiento, es decir, el que tiene el mayor riesgo operativo para mi negocio. Y ese grado de apalancamiento mide riesgo. Recordemos que lo que está midiendo es riesgo, porque entre más grande sea el grado de apalancamiento operativo, significa que más costos fijos tiene esa empresa y por tanto va a ser necesario niveles de ventas mayores para cubrir ese costo fijo. Y por supuesto, si no vendo nada o tengo niveles bajos por alguna razón, pues tendré más posibilidades de llegar a una quiebra, básicamente. ¿Dudas hasta acá? ¿Qué hora es? 7:40. Ya casi salimos.
Profe, ¿se ¿Cuál es? podría devolver un toquecito a la del 12%? Sí, claro, vamos a devolvernos ahí. Ajá, es que, bueno, ahí dice que las utilidades antes de impuestos se modifican 12%, pero ahí no serían las utilidades netas. Es que la anterior eran las utilidades antes de impuestos, que era el 4%. Entonces me queda la duda con ese 12, si seguiría siendo sobre las utilidades antes de impuestos o sobre las utilidades netas. No, tiene que ser sobre las utilidades antes de impuestos. Déjame ver. Porque, no sé. No sé. No sé si es con la utilidad antes de impuestos, porque básicamente es estos 360 divididos entre el 30%. Sí, un cambio del 1% en las ventas es un cambio del 12% y la utilidad antes de impuestos. Pero lo que usted plantea sí se puede. Yo podría hacerlo con la utilidad neta. Lo que pasa es que aquí no vale la pena. Y bueno, son básicamente iguales, pero yo podría poner esto acá, ¿verdad? En utilidad neta. Y, y nos da igual. Ah, no, no nos da igual. Ahí cambia, pero podríamos hacer la misma fórmula para determinar cuál es la variación de las utilidades. Ahí sería aún mayor. Porque serían aquí 19.500. 19.500. Calculo la variación y el porcentaje. Pero ahí ya sí va a variar. Por lo menos este que tenemos acá, vamos a ver si lo hago con la utilidad este, neta sería 3.500 eh, menos 13.000, que me daría 16.500. Y por tanto tendríamos, vamos a ver, hmm, 16.500 entre 3.500. Es que queda un numerillo muy raro. 471%. 471 entre 30%. Es como 16 aquí que nos daría. Si ese 12 sí está en función de la utilidad antes de impuestos. Aquí nos daría como un 16, que es el 471% de variación de la utilidad neta dividido entre el 30% de variación de las ventas. Y este 12 es la utilidad antes de impuestos, la variación entre la variación de las ventas. No sé si ahí te queda más claro. Sí, profe, gracias. Con todo gusto. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga consulta, ¿no? ¿Seguros? Vamos al último. Vamos a ver cuánto nos falta para ir al receso. Ah, sí, sí, ya nos queda poquito. Y digamos que vamos a ir a las 8. Son las 7:44. Entonces, sí nos da tiempo. Lo último que nos queda es el modelo de costo volumen utilidad y el flujo efectivo. Y, vean que hasta el momento yo he probado el modelo de costo volumen utilidad con el estado de resultados. ¿Qué vimos en finanzas que tiene como problema el estado de resultados? Que no significa dinero como tal, ¿verdad? Que hay dos cosas que pueden alterar nuestro modelo. Uno es las transacciones de ventas a crédito. No necesariamente ese precio de venta que estamos considerando ahí se va a obtener en ese periodo.
puede ser a crédito perfectamente. Y el otro son las cuentas por pagar, ese costo variable o esos costos fijos. En algunos casos no hay que pagarlos en ese mes, sino que se pagan en periodos posteriores. Pueden ser a crédito. Entonces aquí el modelo de costo volumen utilidad es una herramienta útil para planear las utilidades, que bueno, ya lo hemos conversado. También con algunas adaptaciones es muy eficiente para planear los flujos de efectivo. ¿Cuál es la variación? Es esta fórmula. Donde yo tengo el costo fijo más el flujo efectivo que yo deseo menos el impuesto por los gastos que no son en efectivo, dividido entre 1 menos la tasa del impuesto de renta, dividido entre el precio menos el costo variable. Bueno, elementos importantes. Tengo que identificar los gastos que no son en efectivo. Eso ya lo hemos visto en varios cursos, ¿verdad? De finanzas y de contabilidad. Los gastos que no son efectivos son las depreciaciones, las amortizaciones, los agotamientos, las revaluaciones, los cambios de valor de mercado, que al final no es dinero, pero hay que registrarlo. Entonces, el ejemplo que tenemos dice que se tienen costos fijos en efectivo de $3,000. Se desea un flujo efectivo de $7,600. La empresa está sujeta a un impuesto de 38%. Tiene gastos por depreciación de 1,000 y no incluye los costos fijos. Son aparte los costos fijos, porque la depreciación sería un costo fijo. Si el precio de venta unitario es de 5 y el costo variable es de 2, ¿cuál es el volumen de ventas requerido? Entonces aplicaríamos la fórmula. Yo tengo unos costos fijos de 3,000 y que van a ser en efectivo, más 7,600, que es el dinero que yo quiero que tengamos en la empresa, ¿verdad? A nivel de cuentas bancarias, menos el porcentaje del impuesto de renta, 38%, por los gastos fijos que no son en efectivo. Bueno, todos los gastos que no son en efectivo. En este caso son $1,000 divididos entre 1 menos la tasa del impuesto, 38%. Todo esto dividido entre 5 menos 2, que es el precio de venta, y el costo variable. Esto nos da aproximadamente 4,882 unidades, que sería el punto de equilibrio en el cual nosotros estamos logrando ese flujo efectivo de 7,600. Importantísimo. Esto no estaría en función de el estado de resultados, sino más bien del flujo efectivo. Vean que en el estado de resultados yo tendría ventas 4,882 por 5, costos variables 4,882 por 2, margen de contribución, tengo el gasto por depreciación, los costos fijos y el impuesto. A nivel del flujo efectivo, ¿qué es lo que voy a tener? Bueno, este ejemplo se simplifica un poco porque estoy considerando que las ventas son en efectivo. 24,410 son ventas en efectivo. A nivel de costos que son en efectivo, tendría el costo variable, el impuesto de renta y el costo fijo. Determino las entradas de salida como las ventas que son en efectivo. Puede ser que hayan ventas a crédito, entonces aquí hay que tener cuidado. El costo variable viene para acá en efectivo, igual que el costo fijo y el impuesto. Elementos importantes que en el estado de resultados está ahí que no están en flujo efectivo. La depreciación, porque no representa dinero como tal. Y con eso determiné las salidas de efectivo. Entradas y salidas, el neto es el flujo efectivo, 7,600. Reitero, el modelo se puede complicar un poco más si yo a las ventas y el costo variable le determino periodos de crédito. Bueno, en este ejemplo no venía nada similar, pero yo podría poner esos periodos de crédito y ya el punto de equilibrio aquí me estaría sirviendo para proyectar niveles de flujo efectivo para la empresa. Y con eso llegamos al final. Vean que era bastante extenso este tema, pues aquí es algo ya visto.